Bombardeamos durante 40 días y eso fracasó, no funcionó. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué vamos a hacer ahora que no hicimos la vez pasada para doblegarlos? Los iraníes tienen capacidad de segundo ataque y si realmente vamos con todo, y casi tenemos que ir con todo. Si no funcionó la primera vez y creemos que podemos hacerlo funcionar la segunda, tendremos que ir con todo. Realmente tendremos que soltar los perros contra Irán. Pero eso solo les dará un poderoso incentivo para arrasar países del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y demás. Y esto tendrá consecuencias devastadoras para la economía internacional. Hola y bienvenidos. Siempre es un placer tenerlos con nosotros. Soy Tom Switzer. Hoy en el programa el mundialmente famoso politólogo de la Universidad de Chicago, John Mearsheimer. John, siempre es un placer verte. Un gusto verte, Tom. Encantado de estar aquí. Y debo recalcar desde el principio que el miércoles por la noche, esto es el 20 de mayo, vas a participar en un gran debate Munk. ¿Será en Toronto, Canadá? Cuéntanos más. Bueno, habrá un gran debate entre Steve Walt y yo por un lado, y por el otro, Mike Pompeo, exsecretario de Estado y exdirector de la CIA en la administración Trump, y Victoria Nuland, quien ocupó diversos cargos en administraciones tanto republicanas como demócratas en tiempos recientes, en el otro bando. Y la cuestión en discusión toma una frase famosa de John Quincy Adams. En 1823 dijo que Estados Unidos no debería salir al extranjero en busca de monstruos a los que matar. Ahora bien, ¿a qué se refería exactamente en la retórica de su época? Básicamente no estaba diciendo que Estados Unidos no deba preocuparse por sus intereses de seguridad, porque, por supuesto, ningún presidente defendería eso. Lo que decía era que, en lo que respecta a la democracia y la libertad, Estados Unidos no debería salir por el mundo intentando actuar como un cruzado y convertir en democracias a países que no lo son. Es decir, convertirlos en democracias. No deberíamos dividir el mundo entre buenos y malos y luego buscar a los malos para matarlos y convertirlos en buenos, según nuestra definición. Stav y yo vamos a argumentar que Adams tenía razón, que Estados Unidos no debería hacer eso, que es un error fundamental por muchas razones, mientras que Pompeo y Nuland sostendrán que Estados Unidos debe recorrer el mundo promoviendo la democracia e incluso, si hace falta, a punta de fusil. Creo que se puede definir como un debate entre partidarios de la contención, que seríamos Steve y yo, y cruzados, que serían Nuland y Pompeo, interesados en, ya sabes, remodelar el mundo a imagen de Estados Unidos. Sí, recuerdo vivir y trabajar en Washington en los años 90, John. Fue la cumbre del llamado momento unipolar, como lo llamó Charles Krauthammer, y del fin de la historia, expresión de Francis Fukuyama. Y entonces los partidarios de la contención en política exterior eran muy pocos y estaban dispersos. Prácticamente se reducían a gente como Pat Buchanan, la figura mediática que llegó a ser candidato presidencial republicano, Owen Harris, nuestro viejo amigo, editor fundador de la revista The National Interest en Washington, el Instituto Cato de corte libertario. Son hoy más convencionales los partidarios de la contención en política exterior entre la clase media estadounidense, a pesar de las guerras de Biden y de Trump, John. No tengo dudas al respecto. Creo que el público estadounidense, si hablamos de la clase media, no está muy interesado en salir por el mundo a matar monstruos. Eso está bastante claro. Es la élite. Es dentro de la élite, donde ves mucho entusiasmo por ese tipo de comportamiento. Pero aún allí, hoy más gente duda de si Estados Unidos debería usar su formidable ejército para recorrer el mundo, básicamente haciendo ingeniería social,
porque de eso se trata. Es muy importante entender que el debate entre Mike Pompeo y Victoria Nuland por un lado, y Steve Yo por el otro, no trata de si Estados Unidos debe participar en la política de grandes potencias y proteger sus intereses vitales de seguridad. En eso todos estamos de acuerdo. La cuestión es si debes ir más allá y realmente intentar promover la democracia, promover la libertad en lugares donde no existe. En otras palabras, deberías dividir el mundo en estados buenos y estados malos, como dije antes, e intentar convertirlo en un mundo formado únicamente por estados buenos. Y nuestro argumento, por supuesto, es que al intentar eso, solo te metes en problemas y casi nunca funciona. Bien, eso es el 20 de mayo en Toronto, Canadá, y los espectadores pueden conseguir pases de transmisión en el sitio web del Debate Monk. John, hablando de la competencia entre grandes potencias por la seguridad, como bien sabe, la semana pasada el presidente Trump estuvo en China para una cumbre con el presidente Xi. Ahora, el presidente Trump dice que Estados Unidos y China están alineados para poner fin al conflicto en Irán. John, ¿es eso realmente cierto? Bueno, creo que a un nivel general, eso es cierto. No cabe duda de que se puede sostener que China tiene interés en que esta guerra continúe, porque Estados Unidos queda atrapado en la gran región de Oriente Medio, y eso dificulta que Estados Unidos pueda contener a China, y eso obviamente beneficia a China. Ese argumento se puede plantear, y creo que hay algo de verdad en ello. Pero, más importante, creo que los chinos están muy preocupados de que si la guerra no termina, la economía internacional caiga por un precipicio, lo que tendría consecuencias desastrosas para China. Hay que recordar que China es un país que exporta productos manufacturados a todo el mundo. Su economía está muy orientada a las exportaciones. Y si otras economías empiezan a flaquear seriamente y no tienen dinero para comprar grandes cantidades de productos chinos, eso tendría consecuencias muy negativas para China. Así que, incluso si a China en sí no la perjudicara lo que pasa, dado que tiene enormes reservas de petróleo, se ha preparado de maneras muy significativas. Para un posible desastre, la realidad es que sigue dependiendo en gran medida de lo que pase en otros países. Y si miras hacia dónde vamos económicamente, la situación es bastante sombría y con el tiempo solo empeora. Eso le da a los chinos y a los estadounidenses, dicho sea de paso, un fuerte incentivo para poner fin a esta guerra. Y por cierto, Tom diría lo mismo de los rusos. Se podría argumentar que los rusos se benefician de esto más que cualquier otro país, porque se han levantado sanciones sobre el petróleo ruso, y Estados Unidos quiere que el petróleo ruso fluya en el mercado mundial. Así que los rusos se benefician de esta guerra en formas importantes. Pero creo que, en general, a los rusos también les gustaría ver la guerra terminada, simplemente por las graves consecuencias económicas potenciales. Sí. O sea, como mencionó, China aún depende en gran medida de las importaciones de combustibles fósiles de otros países. Y, por otro lado, Estados Unidos ahora es más independiente en términos energéticos que antes. Y, por supuesto, en las últimas semanas, John, ha habido muchos artículos en la revista The Economist y en otros sitios que dicen que hablan de la inevitable ascensión de China. Pero ¿no complica la fuerte dependencia de China de los combustibles fósiles y el hecho de que Estados Unidos ahora sea más independiente energéticamente gracias en gran parte a la revolución del fracking de esquisto, la narrativa de la inevitable ascensión china? No, no tanto. Creo que la economía china es muy impresionante en muchos aspectos, al igual que la economía estadounidense. Lo que está ocurriendo es una competencia entre ambas economías, centrada en desarrollar tecnologías sofisticadas. Y creo que si observas la economía entre las grandes potencias, ves que la capacidad para desarrollar tecnologías sofisticadas, como la inteligencia artificial, la computación cuántica y demás, importa enormemente. Y si los chinos superan a Estados Unidos en esa competencia, obtendrán una ventaja significativa sobre nosotros, y viceversa.
Y creo que ese es realmente el asunto clave, Tom. Cómo compiten las dos partes en términos de tecnologías sofisticadas. También señalaría que los chinos están haciendo un gran esfuerzo por desarrollar tecnologías verdes, alternativas al gas. Es decir, no hay país más comprometido con desarrollar vehículos eléctricos que China. Si vas a Pekín hoy, es muy diferente a como era hace 10 o 15 años. Hay mucho menos smog. Así que se esfuerzan por no depender tanto del petróleo y del gas. Sí, son los grandes referentes en energía eólica y solar, como dices. Ahora, pasemos a Taiwán, porque fue interesante. Trump pareció cuidadoso de no hacer compromisos nuevos y drásticos respecto a Taiwán, John, especialmente en lo relativo a las ventas de armas. ¿Significa esto, dado lo que sabemos y que Trump es tan impredecible, que Washington sigue fundamentalmente comprometido a apoyar militarmente a Taiwán? Creo que sí. No hay duda de que los chinos querían que Trump hiciera mucho para distanciar a Estados Unidos de Taiwán. ¿Y Trump no cayó en la trampa? Fue bastante cauto. Creo que entiende perfectamente que no puede retroceder en la defensa de Taiwán y al mismo tiempo tenía un interés profundo en no provocar a los chinos en el tema de Taiwán, porque quiere obtener ayuda, si la puede conseguir, de China para cerrar la guerra en Irán. Y además, si eres Trump y estás hasta el cuello en una guerra en el Golfo Pérsico, sigues metido en la guerra con Irán. Lo último que quieres es una crisis importante en Asia Oriental. Así que Trump tiene un interés profundo en suavizar sus posturas sobre China cuando vaya a Pekín. Y eso fue, por supuesto, lo que vimos. Y el resultado de la cumbre fue que estuvo bien que hablaran y se conocieran mejor y no se provocaran. Pero no hubo nada realmente positivo. Y no actuó como Joe Biden, John. Recuerda que Joe Biden durante su presidencia entre 2021 y 2025, creo que en 4 ocasiones se esforzó por decir que Estados Unidos defendería a Taiwán si China atacaba esa democracia insular. Sí. Sí, es muy interesante, Tom, pero si comparas a Trump y a Biden sobre Taiwán, cuando Trump llegó a la presidencia en 2017, su primer acto fue acabar con nuestra política de acercamiento hacia China, que había sido central para ayudar a China a crecer a pasos agigantados desde principios de los años 90 hasta 2017. Creo que Trump tenía razón al decir que fue una política desastrosa. Habíamos ayudado a convertir a China en un país muy poderoso. Estábamos alimentando a la bestia, John. Sí. Perdón, alimentando a la bestia. Sí, alimentando a la bestia. Pero muy importante, Joe Biden, cuando fue vicepresidente en la administración anterior y antes aún, cuando presidía el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, fue un gran partidario del acercamiento. Ajá. Y estaba en contra de la contención política que por supuesto Trump adoptó en 2017. Entonces la pregunta es, ¿qué política siguió Joe Biden cuando llegó a la Casa Blanca en 2021? Y la realidad es que adoptó una política de contención, aún más dura que la que Trump puso en marcha en 2017, lo cual se refleja en tu comentario de que 4 veces Biden dijo, defenderemos a Taiwán, lo que por supuesto encolerizó a los chinos y cada vez obligó a los portavoces de Biden a matizarlo. La página editorial de The Wall Street Journal, que ambos leemos, aunque no coincidamos con sus editoriales, al menos en política exterior, publicó la semana pasada un artículo diciendo que en la primera administración de Trump, él entendía a China como un adversario estratégico, pero añadía que en la segunda administración se buscaba más la distensión y que Trump sería el principal abanderado de esa línea. Esa es la postura del diario. ¿Qué crees que está pasando aquí? Bueno, China es un adversario estratégico. Eso está arraigado en el sistema.
Estados Unidos es el país más poderoso del planeta. Es el único hegemón regional del planeta. Dominamos el hemisferio occidental y queremos asegurarnos de que China no domine Asia Oriental de la misma manera en que nosotros dominamos el hemisferio occidental. Exacto. Y por supuesto, desde la perspectiva china, tiene mucho sentido aspirar a ser el hegemón regional. Así que tenemos este choque en Asia Oriental, donde los chinos tienen una ideología expansionista. Piensa en Taiwán, en el mar de China Meridional, en el mar de China Oriental. Y Estados Unidos, como decíamos hace un momento, tiene un compromiso con la contención. Así que este choque está arraigado en el sistema. Sin embargo, tanto nosotros como los chinos tenemos un interés profundo. Creo que es correcto decir que tenemos un interés profundo en asegurarnos de que nunca haya una guerra entre ambas partes. Simplemente queremos contener a China. No queremos enfrentarnos a ellos, y a veces la distensión tiene sentido en ese contexto. Como recuerdas, en los años 70, Henry Kissinger, que no era precisamente tímido a la hora de usar la fuerza en la política internacional, buscó la distensión con la Unión Soviética porque entonces creía que era lo que convenía a Estados Unidos. Y creo que ahora mismo es inteligente que Trump no se enfrente abiertamente a China ni provoque a los chinos de ninguna manera. En cambio, que haga todo lo posible por calmar las asperezas en China y apaciguar las aguas en Asia Oriental. De nuevo, porque, como dije, tenemos tantos problemas que afrontar, tanto en Irán como en Ucrania. Y lo último que necesitamos es algún tipo de crisis o conflicto con China. En la última semana se ha hablado mucho de la llamada trampa de Tucídides. Esta es la idea de la antigua Grecia de que cuando una potencia en ascenso amenaza al hegemón establecido, acabarán entrando en conflicto. Es parte del argumento de que la inseguridad y el conflicto son subproductos inevitables del sistema internacional. El académico de Harvard, Graham Allison, que usted conoce, ha sostenido que tanto Xi como Trump son muy conscientes del peligro. Y la visión china, según Allison, John, es que China simplemente está volviendo a su lugar histórico como centro de los asuntos mundiales tras lo que los chinos llaman el siglo de la humillación nacional. ¿Qué opina sobre la trampa de Tucídides de Graham Allison, tal como él la interpreta entre China y Estados Unidos? John, gracias. Bueno, la trampa de Tucídides es, básicamente, una forma ingeniosa de decir lo que yo dije hace unos minutos sobre cómo se ve la competencia entre Estados Unidos y China. No hay duda de que China es una gran potencia en ascenso. Estados Unidos sigue siendo el estado más poderoso del planeta y es el único hegemón regional del mundo. Y China está en modo expansionista. Y Estados Unidos está interesado en contener a China. Y se le puede llamar la trampa de Tucídides si se quiere. Pero lo que a los chinos les gusta hacer cuando hablo con ellos sobre este tema es, primero, culpar del problema a Estados Unidos. Creen que es la agresión estadounidense. Y, por supuesto, muchos estadounidenses piensan que es la agresión china la que impulsa esto. Mi argumento es que está incrustado en el sistema. No es simplemente culpa de Estados Unidos ni de China. Las grandes potencias compiten entre sí porque no tienen alternativa en un sistema sin una autoridad superior que pueda protegerlas si se meten en problemas. Es un sistema. Es un argumento estructural que dice que el sistema te incentiva a ser muy poderoso. Así que está integrado en el sistema. Pero a los chinos les gusta argumentar que los malos son los estadounidenses, y a nosotros nos gusta decir que los malos son los chinos. Ese es el punto 1. Y el punto 2 es que creo que los chinos creen que se puede evitar la trampa de Tucídides. Y si solo Estados Unidos se comportara, todos podríamos vivir felices para siempre. Y no creo que la política internacional funcione así. Creo que, dada la estructura del sistema internacional, las grandes potencias no tienen más opción que competir entre sí. Y eso se aplica tanto a China como a Estados Unidos. Así que creo que no se puede evitar la trampa de Tucídides en términos generales, aunque sí creo que podemos evitar la guerra si somos inteligentes. Y como dije antes,
Sin duda espero que evitemos la guerra. Sí, la estructura es crucial para entender las relaciones internacionales y usted ha dedicado su vida a distinguirse de muchos otros académicos, incluidos los realistas, en este tema. Otro punto a tener en cuenta, por supuesto, John, es la visión de Pekín, y esta es la opinión convencional en algunos círculos fuera de China, de que Estados Unidos está en un declive irreversible, mientras que China es el futuro. Esto fue en la revista The Economist la semana pasada, y en una de las columnas, y estoy seguro de que usted lo sabe, hablaban de que a finales de enero un grupo de académicos en Pekín publicó un informe que decía, agradeciendo al presidente estadounidense, y era sarcástico, y voy a leer algunos extractos. Gracias, señor presidente, por alejar a los aliados tradicionales de Estados Unidos. Gracias, señor presidente, por mostrar al mundo que China es más digna de confianza y estable. Gracias, señor presidente, por ejercer presión económica sobre China y así empujarla a innovar. Y gracias, señor presidente, sobre todo, por mostrar que Estados Unidos está en su crepúsculo imperial, una potencia decadente e hipócrita. John, ¿es esa conclusión prematura? ¿Ahí? Sí, no estoy de acuerdo con lo que se dice. Creo que, en términos de poder y del equilibrio de poder entre Estados Unidos y China, es en gran medida una función de las capacidades materiales. En gran medida depende del tamaño de tu población y de la cantidad de riqueza que posees. Esos son los dos pilares del poder. Y en términos de tamaño de la población, Estados Unidos tiene un futuro mucho más prometedor que China. Así que, si proyectas el poder hacia el futuro, creo que Estados Unidos está en mejor forma que China, y podría explicar por qué si hace falta. En términos de riqueza, como señalé antes, con Estados Unidos y China tienes dos economías impresionantes, dos países que son muy buenos generando riqueza y desarrollando tecnologías realmente sofisticadas, y eso importa enormemente para tu posición de poder en el mundo. Así que creo que no hay duda de que China es una potencia en ascenso respecto a Estados Unidos. Pero eso no se debe a que la economía y la población de Estados Unidos estén colapsando y que la población y la economía de China estén despegando. Eso no es lo que está sucediendo aquí. Tienes dos países muy poderosos y los chinos se están poniendo a la par con Estados Unidos. Pero nosotros todavía tenemos mucho poder y una economía dinámica, y como dije, una población que crecerá con el paso del tiempo, a diferencia de la población china. Así que eso es muy importante de entender. Lo que Estados Unidos ha hecho mal es cómo emplea ese poder, cómo actúa respecto a sus aliados y respecto al orden internacional basado en reglas que creó. Pero eso es otro asunto. Eso no tiene que ver con el poder, tiene que ver con cómo usas tu poder, cómo interactúas con otros estados en todo el mundo. Y creo que la administración Trump ha sido imprudente a la hora de tratar con los aliados. Y esto incluso incluye a países como Australia, a nuestros aliados europeos, ¿no? Y ha hecho un trabajo terrible mostrando algún respeto por las instituciones internacionales que nosotros, Estados Unidos, creamos y por el derecho internacional que también ayudamos a crear y en cuya obediencia tenemos un interés directo. Pero en términos de poder bruto, no hay que subestimar lo poderosos que somos, con nosotros refiriéndome a Estados Unidos, y lo poderosos que seremos en el futuro. ¿Y qué pasa con el otro punto de Graham Allison, de que Xi Jinping puede poseer una ventaja estructural sobre los estadounidenses, y esa es la continuidad? Que, ya sabes, Xi puede pensar a décadas vista, mientras que la política estadounidense oscila constantemente entre demócratas, republicanos, izquierda y derecha. Este es el argumento de Graham Allison. Quiero decir, ¿posee China ventajas estratégicas simplemente porque su sistema es capaz de planificar mejor a largo plazo? John. Bueno, si miras a Estados Unidos desde 1783 hasta hoy, y lo afinas observando desde aproximadamente 1900,
cuando se convirtió en una gran potencia, hemos ido cambiando de presidente de manera regular. Eso es cierto. ¿Hay alguna prueba de que eso sea cierto? Bueno, quiero decir, lo sorprendente de Estados Unidos es que hemos tenido varios presidentes que son básicamente imbéciles que salieron e hicieron cosas y parece no haber importado mucho. ¿Qué? Esto es, iba a decir la otra cara del argumento, y sé que tú, como realista, no das mucha importancia a los asuntos domésticos, pero muchos liberales argumentarían, y los conservadores también dirían, que el autoritarismo y la rigidez intrínseca del autoritarismo chino acaban siendo una debilidad más que una fortaleza. Quizás. No tengo una opinión clara sobre eso. O sea, si miras lo que hizo Adolf Hitler, y él fue sin duda un líder autoritario. Quiero decir, fue un dictador claro. La economía alemana fue la única de un país industrializado en los años 30 que salió de la Gran Depresión. Y la economía alemana rindió bastante bien en ese aspecto en los años 30 y luego durante la Segunda Guerra Mundial. Y durante mucho tiempo la economía soviética también funcionó bastante bien. Mira, remontándonos a cuando Stalin instituyó el primer plan quinquenal en 1928, eso fue lo que realmente salvó a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego, desde aproximadamente 1945 hasta alrededor de 1965, la economía soviética rindió bastante bien. Se podría argumentar que fue precisamente por ser un sistema autoritario que empezó a declinar después de 1965. Pero creo que es un tema muy complicado. Ya sabes, si los regímenes autoritarios o los democráticos son los más aptos para tener éxito. Lo que diría de los chinos es que su gran jugada, su movimiento muy inteligente, fue deshacerse del comunismo y adoptar el capitalismo. Fueron muy buenos en eso. Deng Xiaoping en los años 80, sí, exactamente. Sabes, oyes a toda esa gente de la derecha hablando de la amenaza comunista que... Mi respuesta es que solo desearíamos que fuera una amenaza comunista. Pero la realidad, no debemos olvidar, es que eso no debería ocultar las debilidades reales de China. Hemos resaltado sus fortalezas, pero tienen una economía muy lenta. Tienen una crisis inmobiliaria, un desempleo juvenil enorme y, claro, ese declive demográfico del que hemos hablado antes, John. Sí, eso es exactamente. Por eso decía que quienes descartan a los Estados Unidos con facilidad están equivocados. No digo que los Estados Unidos no tengan problemas importantes. Y si miras muchas de las políticas del presidente Trump, especialmente en lo que afecta a dañar las universidades y nuestra capacidad de investigación, hay motivos para preocuparse. Pero al mismo tiempo, hay mucha ruina en los Estados Unidos. Y creo que haría falta mucho más que lo que ha hecho Trump para que, digamos, no se vaya a pique por completo. Bien, pasemos a Rusia y Ucrania. Tú y yo hemos estado en este programa varias veces en los últimos 4 meses desde que empezamos y no hemos hablado de Rusia y Ucrania principalmente por la guerra en Irán. Pero John, la sabiduría convencional de la prensa occidental, ya sea The New York Times o The Guardian en la izquierda, hasta el Daily Telegraph en el Reino Unido y el Wall Street Journal en la derecha. Muchos de sus reportes en la última semana o 2 dicen que Rusia está ahora a la defensiva, que el ambiente en el Kremlin es cada vez más sombrío, mientras las fuerzas sufren pérdidas territoriales frente al contraataque ucraniano. Ese es el argumento. The New York Times publicó recientemente un artículo que destacaba que más de 350,000 soldados rusos habían muerto en la guerra hasta principios de 2026. Y justo hoy, el Servicio Mundial de la Corporación Británica de Radiodifusión informa que Ucrania lanzó 600 drones contra Rusia, lo que sería el ataque más grande contra Rusia desde el inicio de la guerra. John, ¿qué opinas de esta opinión convencional occidental sobre la guerra entre Rusia y Ucrania? Bueno, aquí hay muchas cuestiones, Tom. El primer punto a tener en cuenta es que aquí se libran 2 guerras. Una entre Occidente y Ucrania por un lado y los rusos por el otro. Una es la guerra en el campo de batalla y la otra es la guerra de propaganda. Y es muy importante entender que, especialmente los ucranianos, pero también Occidente, tienen un interés profundo en sostener el argumento.
independientemente de lo que pase en el frente, de que Rusia está perdiendo, que Putin está en problemas y que los ucranianos avanzan. Así que hay que mostrarse muy escéptico. Y hay que entender que, desde el punto de vista de Ucrania, están desesperados por mantener a Occidente en la lucha, porque entienden que existe un gran interés por parte de Trump en trasladar la carga de apoyar a Ucrania a los hombros de los europeos. Y los europeos, por supuesto, quieren convencer a sus electorados y convencer a los Estados Unidos de que se mantengan con los ucranianos. Así que los incentivos para que Occidente y Ucrania inflen los éxitos ucranianos y presenten a los rusos de la forma más negativa posible son muy grandes. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es que, si miras lo que sucede en el campo de batalla, la idea de que los ucranianos avanzan y los rusos están a la defensiva es simplemente errónea. Creo que son los rusos los que avanzan. Creo que si quieres criticar a los rusos, es que después de, ya sabes, más de 4 años de guerra, siguen avanzando lentamente. Están capturando pueblos y ciudades a un ritmo lento. No hay ninguna guerra relámpago en marcha. Pero no hay duda de que los rusos están en movimiento. Y además, si miras el estado del ejército ucraniano en comparación con el ejército ruso, no hay duda de que el ejército ruso está en mucho mejor forma que el ucraniano, tanto en números como en la calidad de las fuerzas de combate. Los ucranianos admiten que tienen un enorme problema de deserción. Tienen un gran problema con la evasión del reclutamiento. Los rusos no tienen ese problema en absoluto. No tienen problemas para reclutar soldados. Creo que disponen de muchos más soldados para usar en el combate que los ucranianos. Así que, si miras el campo de batalla, la idea de que los rusos están perdiendo cantidades masivas de gente, que se les acaban los soldados y que están perdiendo territorio frente a impresionantes contraataques ucranianos, simplemente no es cierta. Sí. Entonces, solo para aclarar, no hay pruebas que respalden esa afirmación de que Rusia controla, creo, 4 oblasts en el Donbass y en otras partes del este de Ucrania. No hay pruebas de que Rusia esté perdiendo el control de esos oblasts, ¿verdad? Bueno, 2 puntos aquí, Tom. En primer lugar, los rusos no controlan íntegramente esos 4 oblasts. 2 de ellos pertenecen al Donbass y luego están Zaporilla y Jersón. Jersón, sí, controlan casi todo Lugansk, pero eso es todo. Vale, correcto. Pero en los otros 3 no controlan todo el territorio. Y sin embargo, y es importante recalcarlo, además, reclaman los 4 oblasts. Así que creen que esos 4 oblasts les pertenecen. Y dicen que no se rendirán hasta controlar todo el territorio de esos 4 oblasts. Ese es el primer punto. El segundo punto es que, lenta, pero con firmeza, están en proceso de conquistar los 4 oblasts. Y la idea de que los ucranianos han dado la vuelta a la situación y que ahora están en posición de revertir, no es cierto que puedan revertir todas las ganancias que los rusos han obtenido en más de 4 años. Si la guerra terminara hoy, Ucrania habría perdido alrededor de 1/5 parte de su territorio, y no tendría forma de recuperarlo. Y lo que los rusos planean hacer es conquistar más territorio. Ahora la pregunta es, ¿cuánto más territorio pueden conquistar los rusos? Antes de que los drones se convirtieran en un factor decisivo en el campo de batalla, ¿verdad? Pensé que los ucranianos ya habrían colapsado, y creo que sin drones eso sería cierto. Creo que Ucrania habría perdido la guerra ya, pero con los drones, a los ucranianos les resulta mucho más fácil aguantar, al menos por ahora. Pero, aún así, no hay forma de que los ucranianos cambien el rumbo. Rusia ha ganado la guerra. La única pregunta es, ¿cómo será esa victoria? Ahora, el siguiente punto que señalaste, que es muy importante, es ese gran ataque de anoche con drones ucranianos. Ajá, un par de puntos. Primero, no usaron misiles.
Usaron drones. Y si realmente vas a atacar con fuerza a Ucrania o a Rusia, ¿quieres misiles? No. Los misiles son mucho más efectivos que los drones, sin que ello signifique que los drones no puedan causar daño. Pero la realidad es que, si preguntas qué daños causaron los ucranianos con ese ataque de anoche, la respuesta es que no hicieron tanto daño. Y además, como sabemos por ver a los rusos bombardear a los ucranianos, eso no hace que el otro lado tire la toalla y se rinda. Piensa en la tremenda paliza que los ucranianos han tenido que soportar. Piensa en todo el daño que los rusos hicieron a la red eléctrica ucraniana solo en el invierno de 2025 a 2026. Y la cantidad de personas dentro de Ucrania que realmente sufrieron como consecuencia. ¿Se rindieron? ¿Exigió el pueblo ucraniano que el gobierno se rindiera? No. ¿El gobierno se rindió? No. Así que creo que si miras estos ataques con drones, que ni de lejos tienen el impacto de los ataques rusos en Ucrania, no suman gran cosa. Y no debemos olvidar, como dijimos antes, John, que Rusia se beneficia del encarecimiento de la energía y del fracaso de Estados Unidos en conseguir una victoria rápida en Irán. Sí, hay dos aspectos en eso. Una es que los rusos están vendiendo mucho petróleo porque Estados Unidos necesita que vendan mucho petróleo en los mercados mundiales, para gran disgusto de los europeos y también para gran disgusto de los ucranianos. Los ucranianos están indignados. Sí, de nuevo, Trump no quiere provocar un colapso de la economía internacional, pero otra cosa es que estamos consumiendo armas y municiones a un ritmo acelerado en el Golfo Pérsico, en esta guerra contra Irán, y mucha gente está preocupada por las implicaciones que esto tiene para contener a China en Asia Oriental. Así que lo que de verdad queremos es reducir la cantidad de armamento que les damos a Ucrania. Y por cierto, Tom, parece que existe la posibilidad de que Trump reanude la campaña de bombardeos esta semana. Y si reanuda la campaña de bombardeos contra Irán esta semana, eso tendrá consecuencias desastrosas para Ucrania, porque habrá aún menos armamento para darle a los ucranianos. Así que, la guerra con Irán es un desastre para Ucrania y una ventaja para los rusos. Pausa. Lo entiendo. Ahora, siguiendo tu último punto, parece sugerir que hay muchas posibilidades de que los estadounidenses reanuden los bombardeos. Y el domingo por la tarde en Washington, o quizá fue en Mar-a-Lago, en Florida, el presidente dijo, cito, «Para Irán, el reloj está corriendo y más vale que se muevan rápido, o no quedará nada de ellos, el tiempo apremia». Pero John, lo hemos escuchado a Trump lanzar esas amenazas una y otra vez, y no las cumple. ¿Por qué deberíamos creerle esta vez? No digo que debamos creerle. Digo que podríamos estar en una situación en la que él desata a los perros. Pero es un poco como el niño que gritó lobo, ¿no? Sin duda. Tienes toda la razón. Me quitaste las palabras de la boca. Iba a decir lo que acabas de decir. Sí, no hay duda al respecto. Mira, los argumentos en contra de volver a la campaña de bombardeos son bastante contundentes. Primero, bombardeamos durante 40 días. ¿Sabes? Empezamos el 28 de febrero y nos detuvimos el 8 de abril. Y eso fracasó. No funcionó. Entonces la pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué vamos a hacer esta vez que no hicimos la anterior? Que los ponga de rodillas. El segundo punto vuelve a todo el asunto de las municiones y las armas. ¿De verdad queremos gastar más misiles Tomahawk, más misiles Patriot, más misiles aire-superficie sofisticados? No creo que queramos. Creo que quienes se preocupan por nuestra postura estratégica fuera del Golfo Pérsico están profundamente alarmados por lo que otra guerra provocaría. Y el último punto que haría, quizá el más importante, es que los iraníes tienen una capacidad de represalia. Y si realmente vamos con todo, y casi tenemos que ir con todo si no funcionó la primera vez, y vamos a lograrlo,
o pensamos que podemos lograrlo la segunda vez, tendremos que ir con todo. Realmente vamos a tener que soltar a los perros contra Irán. Pero eso solo les dará un fuerte incentivo para destrozar países del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, y así sucesivamente. Y eso tendrá consecuencias devastadoras para la economía internacional. No, usted lo ha estado diciendo en este programa y en otros desde febrero. Y no hay duda de que ha insistido en ello en su análisis. Y tampoco hay duda de que Trump al mismo tiempo quiere desesperadamente una salida. Y quizás recuerde, creo que se lo mandé. John Morland en ese momento, el legendario caricaturista británico del periódico The Times de Londres, tenía una caricatura preciosa que mostraba al equipo de guerra de Trump mirando un mapa del Golfo Pérsico, tratando de encontrar una salida. Y Trump dice, ¿dónde está Cuba? Así que hablemos de Cuba. La administración está aumentando de nuevo la presión sobre La Habana, incluyendo medidas para apuntar a su líder, Raúl Castro, y a otros altos mandos del régimen. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, a Estados Unidos le dan alergia a los regímenes de tendencia izquierdista en el hemisferio occidental. Y cada vez que vemos un régimen de izquierda, actuamos para derrocarlo. Esto fue lo que pasó en Venezuela. Por primera vez pusimos la mira en Venezuela cuando Hugo Chávez llegó al poder. Dios mío, un socialista, alguien que está a la izquierda, a fines de los 90, principios de los 2000. Sí, exactamente. Y digo, usted sabe de Guatemala en 1954, Chile en 1973. Y por supuesto, Cuba siempre ha sido el objetivo en el hemisferio occidental que más nos ha preocupado, desde que los hermanos Castro provocaron la revolución en 1959. Y claro, Raúl Castro, que tiene 95 años ahora, él estaba allí en 1959, era la mano derecha de Fidel, y todavía lo tenemos en la mira. Simplemente no podemos sacar a Raúl de nuestro sistema. ¿No se podría argumentar que esto es simplemente un caso clásico de una gran potencia defendiendo celosamente su esfera de influencia, John? Eso es absurdo. Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos. ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo intentando provocar un cambio de régimen en Cuba? Trump nos dijo, cuando se presentó a la reelección y cuando se presentó en 2016, que iba a dejar el negocio del cambio de régimen. Mucha gente que no votó por Trump, como yo, sin embargo estaba entusiasmada con que haría un buen trabajo en política exterior, porque no se involucraría en estas locas operaciones de cambio de régimen. Miren lo que pasó en Irán, y ahora habla de hacerlo en Cuba. Sí, esto es una locura. Esto nos remite al debate con Mike Pompeo y Victoria Nuland sobre la cuestión de matar monstruos, aunque no sé cómo se puede llamar monstruo a Raúl Castro. Es una excelente manera de concluir esta estupenda conversación, John. Es miércoles por la noche, es el 20 de mayo, es el debate Monk en Toronto, pero se pueden conseguir entradas en el sitio web de Monk Debate. Y, ya sabe, las preguntas que hemos estado planteando podrían muy bien surgir. La moción del debate, solo como recordatorio. Es la advertencia de John Quincy Adams de principios de la década de 1820. No salgan al extranjero en busca de monstruos que destruir. John Mearsheimer y Stephen Walt obviamente están en el lado afirmativo de ese debate, y en el lado negativo están Mike Pompeo, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, y Victoria Nuland, una figura destacada en los círculos de política exterior de los Estados Unidos. John, todo lo mejor para el miércoles por la noche, que te diviertas, te estaremos viendo y gracias como siempre por participar en el programa.